Perfecto, vamos a analizar el día de hoy, lunes 16 de marzo, cómo nos fue en realidad o cómo terminó el mercado. Terminamos en break-even, sí, nos equivocamos con la entrada, teníamos que operar el euro y tomamos la libra esterlina y tampoco fuimos muy conscientes en respetar nuestro plan a nivel de tamaño de pips que utilizamos nosotros como stop loss. Entonces terminamos saliendo en break-even cuando tranquilamente podríamos haber arrancado la semana con un eh, 1.5 positivo de la cuenta. Así que vamos a darle. Bueno, entonces, con respecto al euro, estamos en una zona muy de demanda, literalmente, o sea, estamos fuertemente en una zona de demanda, hemos inducido lows diarios, lows semanales, hemos inducido lows semanales la semana anterior, ¿ok? Y la vela diaria de hoy fue literalmente una fuerte vela alcista. Entonces, teniendo en cuenta esa mirada, lo que buscamos, por supuesto, serían compras. Entonces, el día de hoy arrancamos viendo el mercado que en la sesión de London, por ejemplo, se genera como una pequeña mitigación en un order block o punto de interés, eh, el cual ha generado como una especie de quiebre estructural el día domingo en lo que fue la sesión asiática. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a 5 minutos y vemos la sesión de London, podemos observar justamente que antes de iniciar la sesión hay como una pequeña toma de liquidez en ese punto y eso luego algunas personas estuvieron tomando el trade, ¿ok? Y nosotros con respecto a nuestra sesión del día de hoy, el precio venía fuertemente al alza, se observaba tranquilamente. Cuando estaba alcanzando estos puntos, si me pongo en temporalidad de una hora, tenemos un pequeño rango asiático del día jueves justamente, el cual puede ser un punto de interés. Si bien es un poco amplio esta zona que yo estoy marcando, si nosotros nos somos más finos aún, vamos a tomar un orden block de 4 horas y vemos que realmente esa podría ser la reacción. Digamos que de hecho se da. Bien, ese sería completando la eficiencia del retroceso. Si bien nosotros estamos induciendo el high del día anterior, perdón, estamos induciendo un high del día anterior, podemos considerar como un minor inducement del día viernes. Hoy día lunes tenemos esa reacción, el precio hace una pausa antes de inducir y en el horario de las 9 de la mañana genera esa inducción. Entonces nosotros nos vamos a menores temporalidades viendo cómo el precio rompe fuertemente al alza. Yo esperaba una zona de supply to demand, sin embargo no me estaba dando esa zona de supply to demand. Y en temporalidad de una hora, de un minuto literalmente me genera lo que yo estaba buscando en sí, que sería la lower time frame, es decir, un protocolo de dos piernas, y de hecho lo da perfecto. Bien, lo da perfecto el protocolo de dos piernas. Si nosotros podemos observar, fíjense que el horario de las 10 de la mañana, 3 de la tarde de Estados Unidos, 11 de la mañana acá, me hace una pequeña velita, una última velita de un minuto, que me toma liquidez, luego me genera un bajo, y este bajo no está tomando liquidez, no está completando la eficiencia de retroceso ni nada por el estilo, y luego me genera un nuevo alto, y ese alto no supera el pequeño high anterior de un minuto. Y luego sí me empieza a generar una especie de segunda pierna rompiendo este pequeño low chiquitito, y ahí el precio hace un pequeño descuento para continuar a la baja, es decir que nosotros estábamos entrando en esta segunda pierna una vez que el precio empieza a volver. Acá es donde yo cometo el error. ¿Por qué? Porque yo quería operar justamente el, el euro. Yo estaba viendo el euro porque me gustaba más la inducción que podemos considerar que estaba haciendo, que era como un minor inducement, como les comento, eh, que había sido, digamos, el high del día viernes de la sesión de London, de New York, perdón. Entonces, teniendo en cuenta el GBP, digamos,
si nos vamos a ver el GBP en temporalidad de 5 minutos, vemos que el precio como tal estaba también induciendo unos puntos, digamos, unos puntos de interés que nosotros habíamos marcado, por ejemplo, el día viernes, que son pequeños retests. Si bien en temporalidades mayores acá se ve una sola vela, no tenemos pausa ni nada por el estilo, en 5 minutos podemos observar estos pequeños como retest del día viernes, que nosotros estábamos esperando en esa sesión de New York que llegue a esos puntos ahí para poder tomar el trade. Sin embargo, bueno, eso no llegó. Y el día de hoy el precio vemos cómo rompe con fuerza ambas dos zonas de posibles retest. Entonces, claro, no es muy atractiva esa zona. De hecho, lo que hace es una zona de supply to demand. Fíjense, hace en la libra hace un alto, un bajo, un alto, un bajo, me toma la liquidez y ahí se va al alza. Esto hubiese sido ideal, una zona de supply to demand en la libra esterlina. ¿Y qué pasa? Si nos vamos a temporalidad de un minuto en la libra, en temporales de un minuto, ¿qué es lo que está haciendo la libra? Que por eso yo casi que termino entrando, digamos, o sea, digo, decido entrar en el trade, porque viendo ambos pares respecto al euro y la libra, yo veo que en el euro, como les comento, me genera ese pequeño alto, esa pequeña inducción, me genera el bajo, no completa ninguna eficiencia, la primera pierna, me genera un alto que no me supera el alto anterior, y la segunda pierna no estaba próximo a ninguna eficiencia del retroceso. Nosotros tendríamos que haber tomado parciales, digo, tenemos que haber tomado el trade, como teníamos en el euro 8 pips de stop loss, tenemos que haber tomado según nuestro plan al 1.5 y salíamos al 1.5. Si no nos equivocábamos de par y tomábamos bien el trade en el euro, hubiésemos salido 1 a 2. ¿Por qué? Porque aproximadamente yo estuve observando y hubiese sido 6.5 aproximadamente, 6 pip de stop loss, lo que debería haber tenido yo en ese momento. Sin embargo, bueno, me equivoqué, entré tarde en el euro eh, y por eso tampoco encima, cuando completé eficiencia de retroceso, yo lo único que hice fue colocarme en break-even y bueno, nos termina sacando en break-even porque la fuerza alcista era la que estaba dominando. Volviendo a la libra esterlina, vemos que la primera pierna me completa como una especie de eficiencia de retroceso y luego me genera un alto, el cual no supera el alto anterior en temporal de un minuto, y luego la segunda pierna sí también me está como completando una eficiencia de retroceso. Pero claro, ¿qué pasa? El euro tenía la eficiencia de retroceso mucho más lejana. El euro no estaba completando realmente la eficiencia de retroceso como tal, por lo tanto, a mi modo de ver, una linda oportunidad para tomar justamente un trade. Y de hecho se da ese movimiento. Chequen acá que hace one leg, no me completa ningún tipo de eficiencia, después me genera el alto, no me supera el alto anterior, two leg, y en el two leg me hace un pequeño retesteo, y en este retesteo es donde yo estoy entrando, donde yo quería entrar, pero termino entrando en el MetaTrader del celular en el GBP. Y en el GBP teníamos 7.1 pip de stop loss. Yo realmente elegí tranquilizarme, elegí, una vez que superó este pequeño low de la segunda pierna, ahí sí poner break-even. Era bastante arriesgado porque la fuerza era muy alcista. Me gustó a mí realmente el lower time frame más el timing, entonces consideraba que podía darse el trade bien. Fíjense que estuve a punto de salir 1 a 2 en la libra esterlina. También lo mismo, acá debería haber colocado a 1.5 pip de stop loss, digo de take profit, y nos termina sacando en break-even. Bien, ese es el análisis del día de hoy. ¿Y cómo termina finalizando el precio? Vamos a ver cómo finaliza el precio el día de hoy, cómo es que finaliza la sesión. Vamos primero a observar el euro, ¿ok? Respecto al euro, si nos vamos a temporalidad de 5 minutos, vemos que sí, justamente el precio lo que hace es adentrarse aún más en lo que es este POI, completando la eficiencia del retroceso, reaccionando con la zona de Asia mucho más marcada.
¿ok? Llega a ese punto, también nos genera una especie de supply to demand, hace un alto, un bajo, un alto, un bajo, toma liquidez cerca de esta zona, es decir, nos saca en break-even, pero sin embargo luego se da el trade. Más allá de eso, bueno, estuvo bien protegido, pero tranquilamente se podría ver en stop loss. Toma un poquito más de liquidez adentrándose en esta zona de retest y ahí sí se va al alza, generando una zona de supply to demand, y ahora actualmente el precio se encuentra consolidando. Bien, ¿en qué horario sucede eso? Fuera de nuestro horario operativo, eso sucede cerca de la 1 de la tarde de Estados Unidos, por lo tanto nosotros ya no estamos operando. Bien, y la libra esterlina, por otro lado, eso sí no le comenté, en el punto en el que se encuentra, a diferencia de el euro, la libra no ha inducido los low que ha inducido el euro, de estos low diarios. Sin embargo, sí ha inducido y manipulado low de la estructura interna. Bien, y estos low de la estructura interna también el precio ha llegado cerca del 50% de Asia del día viernes, es decir, tienen el precio realmente muy parecido. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la vela de H4, vemos que el precio sí ha llegado a reaccionar al inicio de la vela de H4 de la libra esterlina, al igual que el euro USD. Entonces, por consecuencia, el precio está también reaccionando en ese order block, en esa zona de la última pausa, es decir, el decisional, la última pausa o punto de interés, el cual me rompe los bajos, y ahí es donde está la reacción. ¿Ok? También en menores temporalidades, en lo que es la sesión de Nueva York, vemos que el precio nos completa la eficiencia. En este caso, por ejemplo, me hubiese sacado en el stop loss y luego sí se hubiese dado el movimiento, pero más allá de que se dio el movimiento, nos terminaba sacando un stop loss, ¿ok? Y ahí sí, una vez que toma un poquito más de liquidez, se adentra un poco más a este POI, de esta zona de supply to demand, es decir, de la inducción del high del día viernes. Vemos que el precio ahí sí se adentra un poquito más, toca la mechita, fíjense, del horario de las 8:45 horas de Estados Unidos, y a las 2:30 es donde se genera esta zona de supply to demand, tomando liquidez, yendo al alza por encima de estos high, yendo a buscar justamente cerca del 50% de Asia o esta zona de POI. Y ahora actualmente el precio se encuentra retrocediendo. Así que ese es el análisis, ese es cómo finaliza el día lunes 16 de marzo el precio en el mercado. Así que muchas gracias.